Bienvenidos a un episodio más de Avísele al Presidente. Tenemos a un invitado muy especial, en esta ocasión, un experto en Derecho Energético, Guillermo Bustamante. Bienvenido. Él ex experto en energía, fue abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, consejero jurídico adjunto de la Presidencia y director jurídico de la Comisión Reguladora de Energía. Y desde hace 5 años se dedica a la práctica privada del derecho energético. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. A veces estamos todo el tiempo platicando de temas coyunturales del día, pero creo que es momento también de hacer un alto en cada vez que haya una oportunidad con expertos como tú, de que nos cuentes, que nos cuentes a los radioescuchas, a la ciudadanía en general que nos escucha, de en qué consiste. Ahora está muy en boga el temor de que el cambio a la Constitución, que lo haga el presidente López Obrador o su partido, Morena, que tiene mayoría en la Cámara. Sin embargo, en la práctica, ¿qué está aun cuando no cambia la Constitución? Que la ciudadanía hay unas afectaciones en la práctica de que parece ser acceso a la información en cualquier trámite, aún así ya se está obstaculizando trámites. No sé si nos puedes platicar en qué consiste, si es que realmente se está violando ya la ley sin tener incluso que cambiar la Constitución. ¿Qué está pasando en este gobierno con los trámites, con la ciudadanía en general, con los, pues ahora sí que incluso las adjudicaciones, las compras? Dejo todo yo lo que nos quieras platicar, Guillermo. Hola, muchas gracias, María. Gracias por la invitación. Sí, con mucho gusto, pues les platico un poco. Para poder, digamos, poner en contexto toda esta situación, es muy importante ver que la reforma energética surgió específicamente por un tema de apertura, donde el gobierno vio que Pemex, CFE, eran empresas que ya no contaban con la capacidad que habían tenido hace muchos años, pues para cumplir absolutamente toda la cadena de valor, digamos, del sector energético, en electricidad, generación, transporte, suministro, y hidrocarburos, pues todo lo que es exploración y producción, almacenamiento, refinación, transporte, distribución, expendio al público. Es una cadena muy, muy grande, y entonces lo que buscó justo la reforma energética es dar una mayor participación, habida cuenta de que pues estas dos empresas que tenían ya problemas importantes de viabilidad financiera que sigue existiendo, y que era importante, digamos, que no estuviera el desarrollo del país a expensas de la participación exclusiva de estas dos empresas, sino que los particulares pudieran participar a través de inversiones, arriesgar su capital, y bueno, pues tratar de que se detonara el desarrollo energético nacional. A la llegada del nuevo gobierno, pues se le pretende dar preeminencia, se le pretende dar un nuevo rol muy, muy importante a Pemex y a CFE para realizar pues, prácticamente todas estas actividades de las que estamos platicando. Sin embargo, la Constitución ahora ya no lo permite por la reforma energética, precisamente quitó ese monopolio natural y ya no tiene preeminencia ni CFE ni Pemex, ¿no? Que es esa preeminencia de la que se menciona, pero eso ya en la actualidad no existe, porque por dos razones. Uno, porque hubo un cambio constitucional que ya no lo permite. Y la segunda razón es porque Pemex no puede solo. El potencial energético de México es tan grande y hay, digamos, tanto déficit derivado justo de los rezagos que fueron teniendo estas empresas a lo largo de los años, pues que la participación es necesaria y hay cabida para todos. Sin embargo, pues por cuestiones ideológicas, por una cuestión, digamos, que tiene el actual gobierno, pues se busca dar nuevamente preeminencia a estas empresas y se busca de algún modo frenar la participación de los particulares. No olvidemos, por ejemplo, que Pemex solamente en 2019 y 2020 perdió 1 billón de pesos. 1 millón de millones de pesos. Y entonces ahora se le pretende dar todo el desarrollo energético a una empresa pues que está en terapia intensiva, está padeciendo, digamos, su debilidad económica, y bueno, pues ese tema se vuelve complicado. Es cierto
Es cierto que el gobierno no cambió ni la Constitución ni las leyes, pero un poco lo que quería platicarles es que en la práctica sí hay una obstaculización de las actividades de los privados de manera sistemática, reiterada, en prácticamente todas las áreas del sector energético, ya sea en la CENER, ya sea en la CRE, ya sea en la CNH, ya sea en, bueno, en general en todas las dependencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que pasó cuando llegó este gobierno? Sin cambiar la ley ni cambiar la constitución, cancelaron dos instrumentos que eran muy importantes para el desarrollo del país, que fueron las subastas eléctricas y las rondas petroleras, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, la ley dice que CFE, suministro básico, solamente puede adquirir energía, potencia y servicios conexos, en general sus productos para poderlos ofrecer a todos nosotros, a los hogares, a los comercios de México, solamente pueden adquirir esos productos a través de subasta. ¿Para qué? Para justo que a través de estas subastas CFE encuentre los precios más competitivos. Y así fue como se dio en la realidad. En la primera, segunda y tercera subasta se entregaron los precios más competitivos a nivel mundial, en donde verdaderamente se garantizaba que hubiera participación de energías renovables y energía sobre todo muy barata para que CFE pudiera entregarlo, insisto, a los hogares, a los comercios. Sin embargo, este gobierno, una de las primeras cosas que llevó a cabo fue cancelar esas subastas eléctricas. También otro motor muy importante que había y que estaba funcionando bien era para el tema de exploración y producción de petróleo y gas, el tema de las rondas petroleras. Las rondas petroleras se había dado una inversión muy, muy importante por parte de privados, digamos, para participar en la exploración y producción, y sin embargo, pues con el pretexto de que no había ningún beneficio, se cancelaron. Sin embargo, esa inversión que se canceló no ha sido sustituida por inversión por parte de Pemex, ni se han desarrollado, digamos, campos adicionales por parte de Pemex. Es decir, se frenó la inversión privada, pero esa inversión no fue sustituida por inversión pública ni por el desarrollo de esta participación pública en estas actividades. En la práctica, pues vemos cosas, la verdad, muy, muy lamentables y que no entendemos por qué están pasando, y les voy a poner ejemplos muy, muy concretos. Por ejemplo, en materia energética, la ley ordena que tanto en electricidad como en hidrocarburos, antes de solicitar un permiso, ya sea de generación, de una gasolinera expendio al público, de una terminal de almacenamiento de petrolíferos, donde vas a guardar gasolinas y diésel, o de un ducto donde vas a transportar gas o vas a transportar líquidos, en este caso igual gasolina y diésel, hagas un trámite que se lleva a cabo ante la CENER, que es el trámite de la evaluación de impacto social, ¿no? La evaluación de impacto social es un análisis en donde tú haces un estudio para ver dentro del área núcleo, del área de influencia directa y del área de influencia indirecta de un proyecto, el que sea, qué afectaciones tiene o qué impactos a nivel social tiene ese proyecto. Y de qué forma vas a apoyar a la comunidad, digamos, con el desarrollo de ese proyecto, o si va a haber algún impacto, cómo vas a minimizar, o vas a disminuir, o vas a eliminar ese impacto, ¿no? Entonces, es un estudio que los particulares, antes de solicitar cualquier permiso, tienen que llevar a cabo ante la CENER. Bueno, pues la CENER tiene cerrada desde hace un año la dirección donde se presentan esos proyectos. Entonces, si bien no ha cambiado la ley, no ha cambiado la Constitución, pues en la práctica no puedes hacer absolutamente nada porque un requisito para el trámite de cualquier permiso es la presentación de esta evaluación, y la dirección donde se presenta esta evaluación está cerrada por la pandemia. Y no han dado absolutamente ninguna Ni por alternativa. internet. No, ninguna. No hay alternativas ni de presentarla ni por internet, ni por alguna aplicación, ni por una plataforma, porque además tú lo que necesitas para iniciar los trámites de permisos no es que te aprueben la evaluación de impacto social. La evaluación de impacto social la necesitas para antes de iniciar construcción. Pero lo que tú necesitas para presentar un permiso es el acuse de recibo de que presentaste esta evaluación ante la CNE. Sin embargo, al estar cerrada la dependencia, no puedes tener ese acuse. Y no lo puedes presentar, insisto, ni por internet, ni
lo que te dicen es que por motivo de la pandemia está cerrado, ¿no? Entonces, pues imaginen la barrera que eso implica. No puedes, llevas un año sin poder Increíble. iniciar ningún trámite de permisos, lo que ello implique, por no poder presentar esta evaluación de impacto social. Y entonces hay prácticamente todos los permisos que los particulares han querido tramitar este año para poner una terminal, para poner una central de generación, para poner una gasolinera, para poner un ducto, prácticamente para poner cualquier negocio dentro del sector, pues está, digamos, frenado, obstaculizado, porque no hay forma de presentar la evaluación de impacto social. Ese, pues, es un ejemplo, digamos, que Digamos que está totalmente en pausa. está totalmente en pausa. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, imaginen la gravedad que eso implica. O sea, el hecho en este momento, pues, que en donde se están perdiendo Claro. miles de empleos, pues el hecho de que gente que quiera invertir en este tipo de negocios y no pueda ni siquiera empezar a tramitar su permiso por imposibilidad física de presentar la evaluación de impacto social, pues imaginen todos los empleos, todas las inversiones, todo, digamos, el potencial beneficio que puede haber para revertir todo el problema que la pandemia ha generado, pues se encuentra totalmente detenido. No hay forma al día de hoy de hacerlo de otra forma. La Secretaría de Energía no ha ofrecido alternativas. Tuvo un año, digamos, para abrir una plataforma, abrir una oficialidad de partes electrónicos, tratar de tramitar los documentos por computadora, por internet, o encontrar, digamos, cualquier mecanismo, y sin embargo, pues así ha sido. Llama la atención, además, que eso no ha pasado en todo el gobierno. O sea, ha sido una decisión, pues, totalmente asimétrica, ¿no? Si tú vieras, digamos, que el gobierno está cerrado todo, pues dirías, bueno, Claro. algún, pero no, incluso en la propia Secretaría de Energía hay cosas que puedes, digamos, seguir tramitando, que puedes seguir viendo. Ustedes lo pueden ver en los medios, pues la participación de la Secretaría de Energía sigue siendo muy activa, en la refinería Dos Bocas, sigue siendo muy activa en otras actividades, y sin embargo, en esta actividad en concreto de la evaluación de impacto social, la cortina está abajo, está cerrado, no hay forma de realizar este trámite ante. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa. Digas que entonces, Sí, perdón. ¿sí? No, que entonces sí muy conveniente, porque entonces no pareciera incapaz que fue para ellos un mal momento para servicios, porque los primeros meses podrías decir que sí, pero después parece que totalmente fue conveniente y fue premeditado, ¿consideras? Mira, Todo esto yo lo que creo es que es una que forma, quieren digamos, hacer para beneficiar al Estado. yo creo que es una forma, es una barrera, digamos, que le ponen a los particulares, pues para que Pemex pueda seguir desarrollando sus actividades. Me parece que es claramente una barrera, porque además es una barrera, digamos, perdón que lo califique así, pero de absurda, porque sería tan sencillo como enviar el documento por internet y que por internet te mandaran un acuse, que es lo que tú necesitas para empezar a hacer los trámites, y con ese acuse poder ir a la CRE a tramitar los permisos. Sin embargo, pues no ha habido absolutamente ninguna alternativa. Exactamente lo mismo está pasando, por ejemplo, en el tema de importación. Cuando empezó la pandemia, había pues más de 100 importadores, algunos, la mayoría, con permisos de importación para importar gasolina y diésel por un año, y unos pocos que pudieron acreditar los requisitos que la ley establecía, tenían permisos por 20 años, ¿no? Bueno, pues resulta que todos, absolutamente todos los que tenían un permiso por un año, el permiso pues, ya venció, y la Secretaría igual sigue cerrada, entonces sus permisos ya terminaron. Al no tener permiso ya no puedes importar ni gasolinas ni diésel, tienes que ir con alguno de los que tengan permisos vigentes, ya sea Pemex, entonces tienes que ir con Pemex, o con estos poquitos que tienen permisos por 20 años. Entonces, si tú tenías un modelo de negocio en donde pensabas importar gasolinas y diésel para colocarlo comercializarlo, digamos, en alguna región o en alguna zona, pues en la actualidad eso no es posible, porque igual la dirección donde se tramitan las importaciones de petrolíferos en la CENER está cerrada. Desde marzo del año pasado no es posible tramitar ningún permiso de importación. Entonces imaginen la barrera que eso implica. Implica pues dejarle, digamos, camino abierto, o sea, cualquier Claro. sector que obtuvo un permiso por 20 años,
dejarle camino abierto a Pemex de manera desleal, pues porque no hay forma, digamos, claro. de realizar los trámites ante Pemex, ¿no? Memo, ¿ha habido tú que sabes, como experto en el tema, amparos de particulares, se han podido amparar o ha habido alguna iniciativa al respecto que tú estés enterado? Tal vez incluso yo sé que si llevas, sé que no podrías hablar de nombres, pero no sé si esto está pasando. Y por otro lado, si sabes también si el gobierno le ha dado permisos sin ninguna revisión, una participación a un particular, si ya ha habido alguna queja sin haber pasado por este trámite, no sé. No, yo siento, digamos que para Es obtener, decir, si hay amparos y si hay algún... sí, para pasar, digamos, digamos, para obtener un permiso de estos que estaba comentando, o un permiso de importación, pues tienes que necesariamente pasar digamos, por estas dependencias de la CNE, las cuales, pues, insisto, están cerradas. Y bueno, entonces, de lo que yo sé, hasta donde yo tengo conocimiento, pues no se han podido otorgar estos permisos absolutamente a nadie de los que han solicitado, porque pues, estos trámites están cerrados, ¿no? Y bueno, amparos sí ha habido muchos, amparos ha habido, bueno, por la negativa de la autoridad para responder en tiempo y forma, que es otro tema del que hablaremos más adelante. Ha habido amparos, digamos, en contra de la política de confiabilidad de CENER. Ha habido amparos en contra de las reglas del despacho que emitió el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, de control eléctrico. Ha habido amparos, obviamente, en contra de la modificación reciente de la ley de la industria eléctrica. Ha habido amparos, pues, en contra pues, sobre todo del derecho de petición, del incumplimiento, digamos, de los plazos que tiene la ley, perdón, las autoridades para resolver determinadas solicitudes de los particulares. Y ese es otro tema del que quería yo hablarles. En la práctica, también lo que está pasando, pues es que desde que se conformó esta nueva CRE, pues la CRE no resuelve en tiempo las solicitudes de los particulares. La CRE claramente tiene establecido tanto en la ley de la industria eléctrica como en la ley de hidrocarburos plazos muy, muy concretos para resolver las solicitudes de los particulares. Y la CRE tiene solicitudes, tiene muchas solicitudes que llevan más de un año ahí escondidas. De hecho, ahorita la CRE, en este momento que estamos hablando, la CRE tiene suspendidos sus plazos y términos para resolver, también por motivo de la pandemia. El tema es que los proyectos, la economía, el país no se detiene. Ellos se detienen pues porque dicen que hay pandemia, y entonces pues ya no les corre prisa por resolver, pero el país sí tiene prisa. El país ahorita, pues justo lo que necesita, pues es que se desarrollen proyectos. Y si ustedes ven, digamos, cómo ha estado la actuación de la autoridad, no desde la pandemia, sino antes, porque bastante tiempo antes, porque esto ya es una problemática que tiene mucho tiempo, pues se van a dar cuenta de que hay gente que solicitó sus permisos, que tienen más de un año y medio, esperando que lo resuelvan. Y entonces por eso les decía que en la práctica, sin modificar la ley ni modificar la constitución, no están cumpliendo con la ley. Y ese incumplimiento de la ley está generando un obstáculo hacia los particulares. Les voy a poner un ejemplo que es dramático. Fíjense. En la CRE hay un proceso que es el registro ante la Oficialía de Partes Electrónicas, la OPE, porque en la CRE todos los trámites se realizan vía internet, vía la Oficialía de Partes Electrónicas. Y entonces, cuando tú eres, por ejemplo, una empresa, estás constituida y quieres solicitar un permiso de lo que sea, supongamos una estación de una gasolinera o una central de generación, tienes que registrarte ante la OPE, ¿no? Antes, el registro ante la OPE era inmediato. Es como cuando te registras, digamos, en el SAT con tu firma electrónica, o te registras, digamos, pues prácticamente en cualquier página, ¿no? En una página de alguna tienda de conveniencia, o una tienda departamental, o una tienda, bueno, pues te registrabas, le dabas clic y tenías tu registro. Ahora, los registros pueden tardar 6, 8, 10, 12 o incluso puede ser que tú hayas tratado de tramitar tu registro hace más de un año y no lo tengas, ¿no? Entonces,
Lo que estamos viendo ahorita en la actualidad, pues es una barrera por parte de las autoridades constante y permanente, en donde o no te dejan darte de alta en la oficialidad de partes electrónicas, o cuando presentas, digamos, tus solicitudes ante la dependencia no la resuelven en tiempo, ahora con el tema del COVID, pues suspenden los plazos. O sea, por ejemplo, no entiendo cómo es que suspenden los plazos, pues si al final del día los funcionarios siguen trabajando en las dependencias y al final del día todos los trámites se hacen en electrónico. Entonces, digamos, todo Sí, exactamente absurdo totalmente. un día antes. Si tengo, digamos, la forma de tramitar las solicitudes es la misma de antes, que es por internet, electrónica, ¿cuál es la razón, digamos, para suspender los plazos? Entendemos, bueno, que sí, efectivamente Claro. han de haber tenido casos de COVID seguramente, tanto en la CENER, en la CRE, pero pues no estamos seguros que eso sea una razón suficiente, pues para detener las inversiones en materia energética, pues de este país, ¿no? Entonces, pues ese tema se ha vuelto complicado. Claro, Otro tema que claro, no verdaderamente hay lógica. ha sido dramático a lo largo pues, de estos meses es los que nos dedicamos a temas energéticos. Teníamos una herramienta que era el SIE, el Sistema de Información Energética, en donde venían una serie de estadísticas importantes sobre eh, cuestiones eléctricas, cuestiones de transporte de hidrocarburos, refinación, generación, o sea, prácticamente toda la información en materia energética estaba sistematizada, era pública, pues, todo el mundo tenía acceso. También de un tiempo para acá, y se puede revisar, y nos preocupa porque finalmente le pega fuertemente la transparencia, estos datos no están actualizados. O sea, si tú te metes al sistema de información Claro. científica, pues los datos son datos, ¿Desde cuándo? Pues, ¿eh? viejos. Perdón, Datos viejos, digo, desde hace un año, ¿de hace cuánto? sí, son datos, digamos, de hace 2 años, Así que en son algunas datos. no están actualizadas, en donde si tú Mm, quieres hacer un análisis del mercado mexicano en X o Y materia, ya sea en la de petrolíferos, en la de gas natural, en la de energía eléctrica, bueno, pues los datos no están al día. En algunos casos, los menos sí, pero hay unos que tienen rezagos de 2 meses, de 6 meses, de un año y medio. Entonces, pues bueno, este tema del sistema de información energético, pues te impide tomar decisiones, hacer análisis del mercado, pues es lo mismo, ¿no? No tenemos acceso a estas herramientas. No, es un tema, digamos, en donde sí ha habido muchos amparos y es un tema, digamos, grave, dramático, que ya lo toqué, pero digamos quisiera hacer énfasis en él, es el tema de los tiempos. Por ley, claro, tiene sí. 60 días y 90 días para resolver solicitudes, y sin embargo, están sesionando de forma muy esporádica. Cuando sesionan, resuelven uno o dos asuntos de determinado tema, y sin embargo, tienen en el tintero atrasados más de un año y medio, un año, pues una serie de solicitudes que tenían que haber resuelto, pues hace ya bastante, ¿no? Otra cosa que ha pasado, por ejemplo, en la CRE, que es dramática, es que había muchos trámites que no tenían que ir al pleno con los comisionados, en donde cuando el pleno resuelve, tiene que haber una convocatoria, tiene que haber un orden del día, se tiene que repartir el material con anticipación, para que los comisionados los estudien y resuelvan si otorgan o niegan tal o cual solicitud, ya sea un permiso, una modificación de permiso, pero había muchos trámites que en el pasado, hace algunos meses, hace un año, los realizaba los niveles inferiores, el staff, como por ejemplo lo que le llamamos actualizaciones de permiso. ¿Qué es una actualización de permisos? Por ejemplo, si yo tengo una gasolina de una marca X y la quiero cambiar a otra marca, pues como es un cambio nada más de nombre, pues bueno, eso lo resolvía el staff. Cuando había alguna serie de actualizaciones del permiso, las resolvía el staff. Cuando había una serie en general, había muchas cosas muchos trámites que podían llevar a cabo los particulares en donde no era necesario ir al pleno, sino que el titular de la unidad de asuntos eléctricos o el titular de hidrocarburos tenía la facultad para
resolver ese tipo de cosas que eran cosas de trámite, eran cosas más o menos sencillas, y eran cosas en donde pues, se determinó en algún momento pues, no ir al pleno, porque justo subir al pleno pues, es más lento, requiere más examen, es mucho más complicado. Bueno, pues ahora, todas estas cosas que antes discutía el staff, sería una modificación dentro de la CRE para que tuvieran que ir al pleno, ¿no? Y entonces, todas estas cuestiones no se resuelven en el pleno, porque el pleno tiene rezago, como lo habíamos comentado, pero tampoco ya no se resuelven en el staff. Y entonces, cosas tan sencillas como puede ser, por ejemplo, el cambio de accionistas en una gasolinera, en donde, por ejemplo, yo voy y compro una gasolinera, pero necesito que la gasolinera necesito que siga operando, digamos, en lo que se realice este cambio de accionistas o este cambio de controladores, pues bueno, ahora ya tiene que ir al pleno y hasta que no vaya al pleno no se autoriza, y hasta que no se autoriza no puede surtir efectos, y entonces, pues bueno, es un tema en donde está todo absolutamente parado, todo está detenido, ¿no? Entonces, estos solamente son unos ejemplos de todo lo que está pasando, digamos, en el sector de los hidrocarburos, en donde las cosas se han vuelto lentas, han metido obstáculos, un obstáculo por aquí, otro obstáculo por acá, otro obstáculo por allá, que son, al fin de cuentas, piedritas de zapato, pero pues son piedritas que si las vas juntando, digamos, el tema de la EBIS, el tema de las importaciones, el tema de que se tardan años en resolver, que la información no está actualizada, pues bueno, se vuelve al final del día una piedrototota para la gente que está pretendiendo invertir en este país y poner negocios en el sector energético. Mi lectura de eso es que justo es una forma de cumplir con lo que ha pedido el presidente en el sentido de que se le tiene que dar una preferencia total y absoluta a Pemex respecto de los particulares. Digamos que literal le cayó como anillo al dedo todo, y para poner como pretexto a la pandemia y hacer de las suyas, o sus intenciones, de darle preferencia justo, como dices, al... O yo no sé, como se llama, o como se llama el programa, pues avísenle al presidente, yo no sé, es probable que el presidente no esté enterado, digamos. Avísenle al presidente. Ajá, es probable que el presidente no esté enterado de que la gente que nombró en la CRE está tardando en resolver las cosas un año y medio cuando antes se resolvían en 90 días. Se está tardando en resolver las cosas un año y medio cuando antes se resolvían en 60. Se está tardando, Claro. el presidente no sabe, pues que él que está trabajando todos los días y está yendo a las mañaneras y está, digamos, no sabe que la secretaría está cerrada. Claro. Hace un año, pues por la pandemia y que no quieren atender a nadie, o que no se pueden pedir permisos de importación porque bajaron la cortina y dicen que no lo pueden tramitar. Entonces, no lo sé, es probable que no lo sepa. Lo que sí es una realidad es que, pues, en la Secretaría de Energía están poniendo una barrera importante, impresionante en el día a día a los particulares, y es un tema grave porque el Poder Ejecutivo recordemos que la obligación del Poder Ejecutivo es aplicar la ley, es cumplir la ley. En tanto la ley no se cambie, entonces el Poder Legislativo no cambie la ley, no cambie la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de aplicarla en sus términos. Y actualmente no están aplicando la ley en sus términos. Poner ejemplo. Por ejemplo, este es uno de muchos ejemplos. ¿Qué hay que...? Ajá. Sí, perdón. Sí, sería que, por lo que veo, parece ser que la lista es interminable, ¿no? Seguramente, o sea, de lo que tú seguramente nos diste como una pequeña muestra, en todas las dependencias eso está pasando, o en algunas y en algunos puntos, como pareciera que por arte de magia son convenientes, ni siquiera en todos los puntos, sino muy atinadamente o coincidentemente en algunos, afectando justo a los particulares. Y que, ¿cuál sería entonces lo que sigue para los particulares? ¿Estos amparos han procedido? O sea, ¿hay alguna esperanza? ¿O cómo se están defendiendo los particulares en particular? Justo la redundancia. ¿Están queriendo pues seguir con sus negocios, emprendiendo, o se están yendo del país? ¿O qué está pasando ahí? ¿O qué alternativa queda para ellos? Pues mira, hay de todo, hay el que dice, pues ¿para qué me voy a meter en bretes y complicaciones? Pues si en Panamá, en Colombia o en algún otro lado, me están permitiendo invertir y poner negocios, entonces pues me voy.
Hay otros, pues, que ya tienen dinero invertido en México, ya creyeron en México y tienen ya sus negocios aquí. Y bueno, pues están tratando de ver cómo, pues cómo avanzan y cómo van caminando. Y hay otros que dicen, bueno, pues para mí es una oportunidad también que tengo que saltar 80 obstáculos y si logro saltar esos 80 obstáculos, pues me voy a quedar solo. Y mis competidores no van a poder saltar 50, pero ya los últimos 30 no, o van a poder saltar 10, pero los últimos 70 ya no, pues bueno, me los voy a sacudir. Entonces, pues si yo puedo aguantar, pues voy a aguantar, ¿no? Entonces, el tema es que debería de haber un piso parejo y debería ser, digamos, fácil invertir en México, fácil. Claro, O sea, todos queremos que a Pemex le vaya bien, o sea, y a CFE también. El tema es que lo que hemos visto a lo largo de los años, pues es que ser CFE y Pemex ya no pueden, digamos, atender todo el potencial que México tiene a nivel energético. O sea, por ejemplo, vemos cosas así como por ejemplo que salen en la mañanera a decir que se ahorraron 35 mil dólares para pagarle a la calificadora, que que ya no la van a contratar, y sin embargo, pues en la operación pues, tiene un billón de pesos, ¿no? Entonces, pues son cosas en donde están preocupados. La verdad es que en lugar de preocuparse, digamos, por la participación de los particulares, deberían estarse preocupando por hacer a Pemex competitiva, porque Pemex ahorita es el incumbente, es el fuerte, sigue siendo, digamos, el que tiene el poder en el mercado pues, mucho más importante, y en lugar de estarse peleando, digamos, por el poco mercado que le están quitando los particulares, debería de tratar, pues, de volverse una empresa, pues, mucho más viable, enfocándose, digamos, en los temas para lo que es muy buena, como puede ser, pues, la exploración, la producción, y dejar, pues, digamos, de lado los negocios en donde no es rentable y permitir la participación de los particulares. Fíjate, lo que buscaba, regresemos, el tema de las rondas, cuando se creó el tema de las rondas, Pemex antes, antes de la reforma energética, cuando, por ejemplo, pensaba que había petróleo, que había crudo en un yacimiento, contrataba a un tercero para hacer una perforación de un pozo, pero si encontraba petróleo, pues bueno, le pagaba al contratista y ya. Y si no encontraba petróleo, pues le pagaba también, porque lo había contratado pues para hacer una perforación, donde él le había dicho, le dijo, oye, pues yo creo que aquí va a haber petróleo, perfora, y entonces si encontraba o no encontraba petróleo, pues Pemex tenía que pagar la perforación, ¿no? Lo que buscaba justo ahora las rondas es que los particulares tomaran ese riesgo. El particular que dijera, oye, pues yo creo que aquí en este yacimiento hay crudo, hay recursos, pues bueno, realizara la perforación y si encontraba, pues bueno, obviamente tenía un beneficio, pero si no encontraba, asumía el riesgo, ¿no? Entonces, de algún modo, la reforma lo que buscaba era repartir los beneficios y también repartir los riesgos. Y bueno, la verdad es que, pues cuando se detiene esto de las rondas, pues bueno, regresan todo el riesgo a Pemex, que es una empresa pues, que está con todos los problemas y con todas las complicaciones que ya conocemos al día de hoy, ¿no? digamos que al final, de todos modos, termina perdiendo, pero por más que la intención, o sea, ahorita sigue perdiendo el Estado con estas medidas que están obstaculizando a los particulares. Sin embargo, la energía justo no ha sido enfocada en, en potencializar realmente a Pemex. Por lo menos, o diríamos como consuelo, sería que no fuerte Pemex, pero la verdad cosa ni la otra, o sea, afecta a los particulares Sí, y no está potencializando en fe. no, aquí el problema es que al final, o sea, cuando una ¿Sí? empresa es ineficiente, o sea, acaba pagando esas ineficiencias siempre el ciudadano, ya sea porque es cliente, entonces con Claro, los paga eso, o ya sea porque es usuario de ese servicio, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tú eres usuario del servicio eléctrico, pues si la empresa que te brinda ese servicio no es una empresa eficiente, competitiva, limpia, pues al final al que acaban afectando, digamos, por la contaminación, pues es al ciudadano. Al final al que acaban afectando, digamos, con el recibo de la luz, es al ciudadano. Ajá. Y aunque, y aunque te digan, oye, no, pues claro. vamos a poner subsidios,
Es que a mí no me interesa tener subsidios, porque entonces ese subsidio yo ya no lo voy a pagar como usuario. Efectivamente, a mí el recibo de la luz me va a llegar más barato, entonces lo voy a pagar como contribuyente. Las cosas se pagan, o sea, la luz se paga y se paga lo que cuesta. Si la luz es cara, es contaminante, es ineficiente, se paga, es un precio alto. Si la luz es barata, es eficiente, es competitiva, se paga un precio barato. Es un poco como que lo que dice, oye, pues es que, fíjate, el ejemplo que ponían hace unos días, pues es que Oxxo, Bimbo, Walmart pagan energía más barata que la de la tiendita. Pues sí, sí, sí paga más barata, pues porque la de la tiendita le compra, que es una empresa pues ineficiente, que no tiene precios competitivos, que es cara, que es contaminante, y pues ese es el drama, digamos, de que hayan cancelado las subastas, porque en la subasta CFE estaba comprando energía muy barata, muy limpia, muy nueva, justo para la de la tiendita, para la de la casa, para la del pequeño comercio, que es el suministro básico. Y entonces, pues no pueden, o sea, lo que es increíble es que digan, pues es que está comprando energía barata, qué mal. No, o sea, pues si él puede hacerlo, pues qué bueno que lo está haciendo, porque si no, pues la Claro. solución es que todos compremos energía cara, mala, contaminante, entonces, imaginen ese tema, y es un poco lo que permitía la participación de los particulares, que de algún modo el consumidor y el usuario, que somos los ciudadanos, tuviéramos alternativas. O sea, a mí me encantaría que Pemex, digamos, Opciones. fuera una empresa exitosa, que fuera una empresa, pero si no lo es, si es una empresa, digamos, con muchas carencias, con muchas ineficiencias, pues yo como usuario, pues lo que quiero es tener alternativas. Por supuesto que tengo la camiseta de Pemex puesta y del país, y quiero que le vaya bien, pero si a Pemex no le está yendo bien, porque vemos claramente que no le está yendo bien, pues porque tiene muchos pasivos, pues porque tiene ineficiencias, pues porque tiene muchos rezagos, y porque además pues no tiene, financieramente está muy comprometida, pues bueno, pues yo lo que quiero al final del día, pues es, ya sea o ya sea de un privado, tener alternativas. No hay nada peor que no tener alternativas, y eso es un poco lo preocupante de este discurso, ¿no? En donde te dicen, pues es que tiene que ser Pemex a fuerza, tiene que ser CFE a fuerza. Oye, ¿pero por qué? O sea, si Pemex y CFE ahorita no están bien, no son rentables, no son competitivos, no me ofrecen servicios de la calidad, digamos, que yo puedo tener con otro oferente, ¿por qué tengo que ir necesariamente con Pemex? Entonces, Pemex tiene todo para ser competitivo, CFE tiene todo para ser competitivo, pero yo creo que la forma no es esta, no es haciendo de lado a los particulares, no es poniendo barreras a la entrada y a la competencia. Al final del día, si te fijas, todo esto de que no resuelven en tiempo, de que no puedes presentar una ERIS, de que no puedes pedir permisos, la información no está actualizada, y muchos ejemplos más, son barreras que les ponen a los particulares pues, para poder entrar a un mercado en donde deberían de ser un mercado Claro. mucho más competitivo y mucho más, digamos, en donde haya mucho más inversión y donde haya mucho más tecnología de punta, tecnología limpia, pero al final del día, una decisión de estas, al que afecta, insisto, siempre es al ciudadano, ya sea en su calidad de usuario del servicio o ya sea en su calidad de contribuyente que paga impuestos, un servicio mal brindado, al final es en detrimento del ciudadano. Digamos en pueblo bueno, que ¿no? ¿Vale? Sería ¿no? que muy bueno que le avisen de todo esto que tú estás. Sería muy bueno que al presidente le avisaran de todo esto que a lo mejor nada, no se ha enterado. Seguramente él cree que todo está funcionando muy bien. Yo creo que está muy ocupado, pero realmente tiene que avisar o sabe y cree que eso es un buen camino, pero ojalá que le llegue de todo esto que te estás comentando, que tenga expertos cerca, porque parece que no. Esta administración parece que está llena de piedrita se va a quedar. Antes había estaba como limando el camino, pero ahora quedan muchos pasos atrás. No sé si quisieras dar una conclusión. Sé que el tema, la verdad es que nos estás como dando todo un mapa, sí, dramático, caótico, dentro de lo que está, una muestra de que esta administración lo está haciendo realmente
pues obstaculizando todo para el particular, lamentablemente. Y pues, ¿cuál sería tu conclusión? Y sobre todo, ¿qué queda al ciudadano por hacer? ¿Y qué consejo le darías a esta administración, al presidente? Si tú estuvieras, digamos, como si fueras su abogado. Bueno, mi conclusión es que Abogado del, yo le ya diría no digo del diablo, pero bueno. al ciudadano común, al ciudadano mexicano, yo le diría que se olviden un poco, digamos, del discurso ideológico y empiecen a ver los resultados que están teniendo desde nuestras empresas como Pemex y CFE. Esos resultados son óptimos. Los resultados, digamos, que están teniendo los inversionistas y la participación privada en el sector, si realmente la participación de ellos ha sido benéfica o ha sido perjudicial. Se van a dar cuenta de una manera muy clara que mientras más alternativas tengan ellos, mientras más opciones tengan, pues van a tener más posibilidades de comparar servicios, de comparar precios, de comparar calidad, y que además pues, es muy importante que sepamos que las necesidades, el potencial energético de México es muy, muy grande. Y ahorita está muy, muy poco desarrollado, pues justo porque, digamos, el único que hasta hace unos años podía desarrollarlo, pues eran estas empresas, ¿no? Y si estas empresas decidían, pues, invertir en tal o cual cosa, pues se desarrollaba ese sector, y si decidían no invertir en ese sector, no se desarrollaba. Y sin embargo, ahora, con la apertura que brindó la reforma energética, pues bueno, cualquiera que quiera entrar en un segmento, digamos, de la cadena de valor en materia energética, pues lo puede hacer. Entonces yo lo que les diría es, lo que le diría a todo el mundo, pues es, bueno, olvídense un poco del tema ideológico y empiecen pues a ver los resultados, o sea, empiecen a ver, pues qué es lo que pasó cuando hubo rondas, y qué es lo que ha pasado ahora que ya no hay, qué fue lo que pasó cuando hubo subastas, y qué es lo que ha pasado ahora que ya no hay, qué era lo que pasaba cuando los permisos, digamos, se tramitaban de manera ágil, y qué pasa ahora cuando es imposible prácticamente tramitar permisos. Y vean, digamos, si este tiempo, porque ya llevamos un buen rato, llevamos un año y medio sin poder tramitar prácticamente nada por la pandemia, y sin embargo, pues Pemex ha seguido funcionando. Entonces, pregúntense si el hecho de que los particulares no hayan podido avanzar y Pemex sí haya podido avanzar en ese tiempo, ha sido benéfico. O sea, si realmente los resultados que tenemos son los que esperamos, ¿no? Y bueno, a mí, digamos, la conclusión principal es que, o lo que quisiera dejar, digamos, ahí apuntado, es que sí me preocupa mucho que este gobierno no esté cumpliendo con la ley. El presidente lo ha dicho de manera muy, muy reiterada, que por encima de la ley nadie. Bueno, pues el no resolver en tiempo, el mantener las dependencias cerradas, sin darle respuesta a nadie, el no mantener la información actualizada, el que no, digamos, sepas qué hacer, pues no es cumplir la ley. O sea, finalmente, ahí hay unos plazos muy claros, muy concretos, tienen obligaciones, los funcionarios públicos, tanto de la CENER como de la CRE, ya sea el staff o el pleno, tienen obligaciones muy claras en la ley de tiempos, de cómo tienen que resolver, y bueno, pues eso actualmente no se está cumpliendo. Y entonces, pues es un tema preocupante, porque sin haber cambiado la ley en la práctica, pues la están ignorando y están haciendo de lado. Oye, Memo, una última pregunta. Justo, ¿esto tiene conexión o no tiene conexión con el tema del costo de la gasolina para las particulares? ¿Y qué está pasando aquí que dice que no hay gasolinazos? ¿Hay conexión o no con todo lo que hemos comentado? Sí, sí, claro, claro que hay conexión, porque al final del día, cuando el particular puede importar libremente, almacenar libremente gasolinas, pues bueno, al final del día, pues hay más competencia. Ahora, esto de las gasolinas tiene mucho que ver también con el tema del impuesto, que sigue siendo un impuesto alto, y tiene también mucho que ver, pues, con que no hay alternativas, ¿no? Si, insisto, o sea, para que la única forma de competir, digamos, si tú eres un particular que quiere vender gasolina, tienes que comprar la gasolina en algún lado, ¿no? Y tus alternativas son, o se la compras a Pemex, al precio que te la venda,
o la importas, ¿no? Entonces, la única forma, digamos, de salirse de Pemex es tener la posibilidad de comprarle a alguien más. Y para comprarle a alguien más, pues como Pemex en la actualidad es el único que refina, digamos, petróleo para producir gasolinas, en México tú no le puedes comprar a nadie más que a alguien que ya haya importado también. Entonces, al final del día tú tienes dos opciones. O le compras a Pemex que produce a nivel nacional, o le compras a alguien en el extranjero con un diferente precio. Pero si tú ya no puedes importar porque donde pedías el permiso de importación, que es en la CENER, lleva más de un año cerrado, pues entonces tu única alternativa pues, es Pemex, ¿no? Y entonces, pues jamás, digamos, tienes la posibilidad de, Claro. pues, de ofrecer otra alternativa. Ahora, en México sí hay otras alternativas, porque hay gente, digamos, grandes comercializadores que tienen permisos por 20 años, que sí están importando, y entonces tú le puedes comprar a esos comercializadores, ¿no? Pero, insisto, o sea, aquí Eso no va a cambiar aunque cambie la ley. ¿Vale? Perdón, no escuché. No, para continuar. Si estas opciones que los que tienen ahorita el permiso por 20 años, esto sí va a continuar, por lo menos, aunque quieran cambiar la ley en algún momento otra vez el actual gobierno, eso va a seguir vigente de esos 20 años. Pues mira, lo que pasa es que O pueden quitarles esa opción. no, los de 20 años que ya tienen el permiso, o sea, lo tienen ya vigente, porque es un permiso, digamos, vigente, pueden quitárselo si no cumplen con las condicionantes del permiso, si no cumplen con lo que el permiso diga, pero hasta en tanto, pero mira, por ejemplo, una cosa bien importante, lo que ha pasado en importación. O sea, en importación antes era muy fácil importar hace 2 años, o sea, los requisitos eran digamos, más sencillos. Ahora te piden para importar que digas, ¿quién le compras? ¿Dónde lo vas a almacenar? ¿Cómo lo vas a transportar? ¿A quién se lo vas a vender? Y si no realizas la actividad durante X tiempo, te quitan el permiso, ¿no? Entonces, eso es tan absurdo como si, fíjate, como si a ti, para darte un permiso de manejo, te pidieran que les digas si tienes coche, dónde lo vas a guardar, por dónde vas a transitar, a quiénes vas a mover en ese coche. Y además, si a los 6 meses de haber sacado tu licencia no compraste coche, te quiten la licencia. O sea, digamos, es así de absurdo el tema. O sea, al final del día, yo pido un permiso de importación para importar. Y digo, está bien que vigilen, digamos, el tema del contrabando, de que cumplan con el pago de impuestos, de que cuiden que no haya huachicol. Eso está bien. Eso está bien. Pero, digamos, el comercializador, el que comercializa petrolíferos, o sea, el negocio del comercializador es justo el tener alternativas. De que el día de mañana, si yo transporto digamos, por un ducto, mi producto, y el día de mañana me sale más barato transportarlo por una pipa o por un carro tanque o por otro ducto, yo tenga la posibilidad de cambiar, digamos, fácilmente mi mecanismo de suministro, ¿no? O que pueda irlo complementando. Así funcionan los comercializadores. Los comercializadores no tienen infraestructura. Compran la gasolina al más barato, la mueven por el mecanismo más barato, la almacenan de la forma más barata y la entregan de la forma más barata. ¿Por qué? Porque el comercializador al final gana justo eso de ir, digamos, metiendo sus distintas alternativas para generar un precio más competitivo. Pero ahora al comercializador le piden que diga por dónde va a transportar, con quién va a almacenar, por dónde lo va a mover. O sea, te piden una serie de cosas pues, que son barreras, son barreras. O sea, Sí. si tú eres un nuevo comercializador que quiere incursionar en ese negocio, no puedes hacerlo porque no tienes almacenamiento, porque no tienes transporte. Si tú quieres empezar a crecer, la verdad es que tienes tal cantidad de barreras, pues que no lo puedes hacer. Entonces, este es un ejemplo más, y te digo, podemos estar hablando 5 Claro, horas, por ejemplo, interminable. de este tipo, en donde no cambian la Constitución, no cambian la ley, pero en sus reglas o en su forma de operar ponen tal cantidad de trabas, ya sea porque no resuelven en tiempo o porque te piden, es como antes, que te pedían así la carta de Santa Claus y te pedían tu acta de nacimiento de hace 20 años, o sea, estamos regresando a esas épocas en donde te piden tal cantidad de absurdos para sacar un trámite, pues que muy pocos lo cumplen y entonces
Son barreras Claro. para que los que quieren participar en un modelo de negocio o en una cadena, pues entren a participar, ¿no? Claro, le están quitando las ganas al que quiere, ¿no? Emprender. Pues Memo, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Gracias por todo lo que nos estás describiendo de una manera súper sencilla y que la ciudadanía conozca, y ojalá que también le avisen al presidente que tener opciones es bueno, justo, que en la CENER está cerrada la cortina y y que no se rompa la ley, ¿no? Que no se, desde ahorita, que mejor que ponga el ejemplo. No, gracias a Muchas ustedes, gracias, Memo. y pues Y sí, si quieres terminar, adelante. que abran, porque el país le urge mover la economía, le urge que haya nuevas inversiones, que haya nuevos empleos, y digamos el sector energético es un sector que tiene mucho potencial, y ahorita que estamos, digamos, padeciendo tanto el tema económico y obviamente el tema sanitario por el COVID, pues bueno, una alternativa indudable para tratar pues de cambiar esa tendencia tan complicada que estamos viviendo en el tema económico, pues es indudablemente el sector energético. Entonces yo lo que le pediría al presidente, más que avisarle, le pediría es que, pues que facilite las cosas para que empiece a haber actividad económica, para que empiece a haber crecimiento, insisto, en beneficio de los ciudadanos. Aquí el importante no es el gobierno, es el ciudadano. Que el ciudadano tenga alternativas, que tenga opciones y que si quiere emprender, pues lo haga de manera fácil, y lo haga de manera rápida, y lo haga de manera, obviamente siempre con apego a la ley, pero que sí lo pueda hacer. Ahorita eso, con la CENER cerrada, con la CRE resolviendo todas las cuestiones con un año y medio de tardanza, es imposible. Claro, en efecto. Pues ahora sí que pues pidamos que abra realmente las opciones, porque si no vamos en caída libre, literalmente. Pues muchas gracias y nos vemos pronto en otro episodio. Mucho gusto Gracias, Memo. saludarlos. Estoy a sus Hasta órdenes. pronto. Hasta luego.